Bienvenidos a conocer los mitos que siempre nos han fascinado. Nos ayudan a entender lo desconocido, nos dan tranquilidad cuando hay incertidumbre y nos guían en el mundo natural. La agricultura es un tema recurrente en los mitos. Por miles de años, los agricultores han contado historias sobre la tierra, las estaciones y los animales. Estas historias, llenas de tradición y superstición, reflejan nuestro deseo de entender y controlar las fuerzas de la vida. Un mito agrícola muy común es el de controlar el sexo del ganado, especialmente de las aves. En todo el mundo hay historias sobre cómo lograr el sexo deseado en las crías. Estos mitos, pasados de generación en generación, hablan de nuestro deseo de cambiar el mundo que nos rodea. El sol caía sobre el rostro de don Miguel mientras veía a sus gallinas. Sentía una gran preocupación. Cada día, el número de sus aves disminuía, y con ellas, su esperanza. Su sustento dependía de estas aves, pero cada vez tenía menos. Las gallinas eran su vida, su fuente de ingresos, y sin ellas, su futuro era incierto. Necesitaba más gallinas ponedoras para tener los huevos que mantenían a su familia. Sin suficientes huevos, no podía vender en el mercado local. Pero parecía que todo estaba en su contra, y tenía muchísimos gallos. Los gallos no ponían huevos, y solo aumentaban sus problemas. Su esposa, Esperanza, también lo había notado. Ella compartía su angustia y buscaba soluciones junto a él. La noche anterior, con la frente arrugada por la preocupación, le había dicho: «Miguel, necesitamos más gallinas. No podemos seguir así. Los huevos se venden bien, pero no podemos cubrir la demanda. La gente confía en nosotros para sus necesidades diarias. Tenemos que encontrar la forma de tener más pollitas». Miguel sabía que debía actuar rápido. Miguel, un hombre de tradiciones, recordaba las historias de su abuelo sobre secretos antiguos para influir en el sexo de los pollitos. ¿Podrían esas historias ser la clave? ¿Sería verdad lo que decían esas viejas historias? La desesperación lo consumía. No podía permitirse fallar. Tenía que encontrar una solución, ya sea en la sabiduría de sus ancestros o en el conocimiento moderno. Cada opción debía ser considerada. El futuro de su granja y de su familia dependía de ello. La esperanza y la determinación eran sus únicas armas. La idea de controlar el sexo de las crías, sobre todo en pollos, ha intrigado a la gente por siglos. Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones han buscado maneras de influir en este aspecto de la naturaleza. Los antiguos egipcios, expertos en criar animales, creían que si ponían el nido mirando al norte, nacerían más hembras. Esta práctica se basaba en sus observaciones y creencias sobre la naturaleza. Pensaban que esto alineaba los huevos con el campo magnético de la Tierra, influyendo en el embrión. Esta teoría, aunque no probada, mostraba su profundo respeto por las fuerzas naturales. Al otro lado del Mediterráneo, los granjeros romanos, conocidos por su sentido práctico, tenían sus propios métodos. Ellos también buscaban maneras de influir en el sexo de las crías. Creían que recolectar los huevos al mediodía, con el sol en su punto más alto, aumentaba la probabilidad de tener gallinas. Esta práctica estaba profundamente arraigada en su cultura. Aunque no tenía base científica, la lógica era atractiva. El sol, símbolo de vida y fertilidad, podría darle su esencia a los huevos. Esta creencia reflejaba su conexión con el cosmos. Mientras tanto, en América, los indígenas tenían tradiciones ligadas a la naturaleza. Sus prácticas agrícolas eran un reflejo de su profundo entendimiento del entorno. Algunas tribus creían que sembrar maíz cerca del gallinero, un símbolo femenino, ayudaba a que nacieran más gallinas. Esta práctica simbolizaba la fertilidad y la abundancia. Esto reflejaba una visión del mundo donde humanos y naturaleza estaban en equilibrio. Cada acción tenía un propósito y un significado profundo en su cosmovisión. Prueba y error en la granja. Movido por la desesperación y la curiosidad, Miguel decidió probar algunas de estas creencias. Empezó con el método egipcio, orientando los nidos hacia el norte. Recogía los huevos al mediodía, esperando capturar la supuesta energía del sol. Y, inspirándose en las tradiciones indígenas, plantó maíz alrededor del gallinero. Pasaron las semanas y los meses, y Miguel esperaba ansioso los resultados.
Anotó cuidadosamente el número de machos y hembras, con una mezcla de esperanza y escepticismo. Los datos, sin embargo, fueron decepcionantes. Las técnicas, basadas en la tradición y no en la ciencia, no cambiaron la proporción de machos y hembras. Miguel se desanimó, pero seguía decidido a encontrar una solución. La sabiduría de los ancestros. Triste pero no derrotado, Miguel buscó el consejo de la persona más vieja del pueblo, la abuela Elena. Sabía que ella tenía respuestas que nadie más podía ofrecer. Conocida por su sabiduría y conexión con la tierra, había visto pasar generaciones, y su memoria era un tesoro de historias. Cada arruga en su rostro contaba una historia de tiempos pasados. Miguel le contó sus intentos fallidos, y la abuela Elena escuchó con paciencia, con una sonrisa sabia en su rostro arrugado. Ella sabía que cada fracaso era una lección disfrazada. «Miguel», dijo con voz ronca pero amable, «las viejas costumbres tienen sabiduría, pero a veces está escondida. Debes aprender a buscarla con paciencia y atención. Las historias de nuestros ancestros nos enseñan a observar, a escuchar al viento y a la naturaleza. Ellas son nuestras guías silenciosas en este mundo ruidoso». Hizo una pausa, con los ojos brillantes de conocimiento ancestral. Cada palabra que decía estaba impregnada de siglos de sabiduría. El secreto para tener muchas gallinas no está en la brújula ni en el sol, sino en entender a las aves. Su voz era un susurro de secretos antiguos. Intrigado, Miguel se acercó, ansioso por descifrar el enigma. Sabía que estaba a punto de aprender algo invaluable. Ella continuó, con voz baja, compartiendo los secretos de su familia. Cada palabra era un hilo en el tapiz de su legado. La clave, reveló, estaba en observar el comportamiento de las gallinas, sus hábitos de anidación y cómo ponían los huevos. Era un conocimiento transmitido de generación en generación. Observando estas señales, se podía predecir el sexo del pollito. Este conocimiento ancestral era un verdadero tesoro para aquellos que sabían cómo usarlo. Una cosecha de esperanza. Con la sabiduría de sus ancestros, Miguel regresó a su granja con energía renovada. Pasó horas observando a sus gallinas, notando pequeñas diferencias en su comportamiento. Descubrió que las gallinas que ponían huevos con más probabilidad de ser hembras preferían lugares aislados y ponían los huevos al final del día. Cambió sus prácticas, creando más áreas de anidación aisladas y recogiendo los huevos a horas específicas. Con el paso del tiempo, sintió un optimismo cauteloso. La proporción de hembras en su gallinero empezó a aumentar, poco a poco. Sus esfuerzos, antes guiados por mitos, ahora se basaban en la observación y en un mayor entendimiento de la naturaleza. El eco de la sabiduría antigua. La historia de Miguel, aunque ficticia, muestra nuestro deseo de entender y controlar la naturaleza. Los mitos, aunque no tengan base científica, reflejan esa curiosidad. Representan nuestros primeros intentos de entender el mundo, de encontrar patrones y explicaciones. Aunque la ciencia nos ha dado un conocimiento más preciso sobre genética y reproducción, la sabiduría antigua sigue siendo atractiva. Estas historias, transmitidas de generación en generación, nos recuerdan la inteligencia de nuestros ancestros, su capacidad de observar, adaptarse y encontrar soluciones con pocos recursos: maíz, trigo, harina de soja, de pescado, calcio, vitamina A, B, D, E, zinc, selenio, ácido linoleico y fósforo, nunca les debe de faltar en su dieta diaria de nuestras pollitas. Son un testimonio del poder de la observación, la importancia de respetar el conocimiento tradicional y la conexión entre la humanidad y la naturaleza. Gracias por ver y no te pierdas Pollitas del Futuro.